¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La situación jurídica de Arturo Murillo en Estados Unidos se va complicando, ya que los exaliados del exministro de Bolivia, Arturo Murillo, se declararon culpables del blanqueo de capitales en Estados Unidos. Recordemos que Arturo Murillo está detenido en una cárcel de Estados Unidos por soborno y lavado de dinero. Pero sus principales aliados, quienes están detenidos y en las mismas condiciones que Arturo Murillo, se terminan declarando culpables. También al respecto del mandamiento de aprehensión que salió en contra del exministro de gobierno de Yanine Áñez, el hombre de mayor confianza de la presidenta en el periodo transitorio. Escuchemos las palabras de Wilfredo Chávez, quien explica cuál es la situación jurídica de Arturo Murillo y luego continuamos. Los cuatro se han declarado culpables, se han declarado ellos culpables de los delitos que les acusaba la Fiscalía de Florida. En resumen, Luis Berman se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, para cometer soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista es en el mínimo de 3 años y el máximo de 10 años. Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos, para cometer soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista es el mínimo de 3 años y el máximo de 10 años. Brian Berman se declaró culpable por el delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de 1 año y tiene como máximo 5 años. Y finalmente, Philip Lichtenfeld se ha declarado culpable por el delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de 1 año y como máximo tiene 5 años. En síntesis, los 4 procesados estuvieron de acuerdo en declararse culpables, renunciando al juicio por jurado. El penal está avanzando de acuerdo a la última actuación procesal, se ha acelerado en la medida que los 4 coimputados, excepto el señor Murillo, han aceptado su culpabilidad y en ese sentido pues han abreviado bastante la fase en la que debería debatirse ya en juicio si ellos serán o no culpables. Con la aceptación de culpabilidad han abreviado todo esto y nos permiten ahora solo esperar la lectura de la sentencia como tal, es decir, qué pena se les va a imponer a ellos, que esperemos sean entre finales de octubre y medianos de noviembre del siguiente mes. No tenemos una fecha, pero puede ser tal vez antes, depende de cómo los tribunales vean el caso y también dependerá, me imagino, claro, de la audiencia pendiente del señor Arturo Murillo para el siguiente 8 de octubre. Entonces todo eso daría pie a que en conjunto el juzgado, el juez, tome una decisión sobre las 5 personas que están siendo encausadas en este momento. 4 ya de ellas de hecho tienen solamente que esperar cuánto de pena les van a imponer, penas que van entre 1 a 10 años, ¿no? Entonces con eso estaría el juicio penal prácticamente cerrado, pero algo que hay que esperar es que si Murillo se aviene, si se va a ir o no hacia una declaratoria de culpabilidad. Es muy probable eso, tomando en cuenta ya que sus cómplices, los coautores, perdón, han estado ya en una situación de admisión de culpa. Entonces, en ese sentido, la admisión de culpa, le decía y le reitero, allá en esta posibilidad ha sido de manera voluntaria, además han permitido, ellos han declarado su consentimiento para que se le embargue todos sus bienes, asimismo, pues por supuesto, han renunciado a cualquier otra forma de impugnación que podrían hacer sobre esa declaratoria de culpabilidad. Estamos por eso tranquilos, esperamos que el 8 de octubre con paciencia, sí, estamos esperando desde mayo, ¿no? Estamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, prácticamente unos 5 meses van a ser desde la detención del señor Murillo a finales del mes de mayo de este año. Procurador, quisiera hacerle una consulta, ya que ellos se declaran, los señores se declaran culpables. ¿Qué significa esto? ¿Van a tener menos años de condena o cómo es el proceso que se maneja? Habían varias hipótesis antes de esta declaratoria. Primero, que estaban negociando y podían llegar a un acuerdo
la Fiscalía para rebajar tal vez sustancialmente sus condenas. De acuerdo a lo que se ha informado y se ha visto en la audiencia, no ha habido negociación alguna. La contundencia de la prueba ha sido demasiado para que se pueda negociar algo, ¿no? Y es por eso que se someten llanamente a los delitos por los cuales estaban imputados. Este es un dato importante. En ese sentido, pues, encontramos que ellos en este momento, pues, ya no tienen más opciones que aceptar, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, esa contundencia de la prueba, porque la misma se repetiría para el caso del señor Arturo Murillo así en unos días más. Estamos hablando de 8 días prácticamente que faltan para la audiencia, tomando en cuenta que hoy es el último día del mes de septiembre. Vamos a asistir a esa audiencia igualmente de manera virtual, porque son así estas audiencias, y estaremos con el equipo de abogados de la Procuraduría, por supuesto también con el bufete que nos representa allá en ese juicio en los Estados Unidos. Se ha sabido, bien sabemos que ahora igual usted nos está informando que estas 4 personas han declarado culpables. Ahora, ¿qué se espera que haga el señor Murillo? ¿Que se declare culpable o no? Es una de las posibilidades, esperemos que sea así. No sé si haya todavía chance para alguna negociación o algún acuerdo con la Fiscalía. Por lo visto, la evidencia es bastante fuerte, Los informes que en su momento se han realizado, que dan cuenta de las transacciones dolosas que han hecho cuando estábamos encerrados en pandemia los bolivianos. El señor Murillo y su equipo se dedicaba a robarnos las arcas del Estado. Por un lado, ¿no? nos amenazaba, nos decía de todo, terroristas, todo, pero el señor estaba dedicándose a robarle al país, usando incluso al Banco Central. Su situación es grave, es comprometida, difícilmente va a poder zafarse de esa prueba. Lo que esperamos es simplemente que concluya este juicio que ha puesto en manoseo como Estado a Bolivia, pero particularmente ha puesto en evidencia a cómo gobierna la derecha cuando está en ejercicio del poder. Gobierna así, robándole al país. Esta es una muestra clara de cómo gobierna la derecha, robando al país. Que no se confunda la gente que no conocía hace años cómo gobernaba la derecha. Este es el ejemplo más claro. Nos dicen una cosa, pero están haciendo exactamente otra. Y es un botón de los muchos que hay, y esto no es persecución política. Tómense en cuenta. Donde han ido, han hecho este tipo de cosas, y por eso el país necesita saber la verdad. Estamos esperando eso, estamos tranquilos, y vamos a estar el 8 de octubre en la audiencia seguramente, que vamos a tener por manera virtual, ¿no? De manera virtual. Procurador, para terminar, tampoco ha pagado la fianza que se le ha establecido. Tampoco Raiza no la pagó, porque lo que tiene que hacer es pagar la fianza demostrando dinero limpio. Es una norma de los Estados Unidos que el dinero obviamente que se paga, ya que todo está, digamos, bancarizado, está sistematizado. No puede alguien sacar pues $250,000 de algún lado y pagar. Tiene que demostrar la licitud de ese dinero. Y por lo visto Arturo Murillo no ha hecho eso, porque obviamente no tendría un dinero limpio que demostrar. Está todavía detenido en la cárcel federal. Es la información que hasta ayer teníamos de la condición de privado de libertad en la cárcel federal de Miami del señor Arturo Murillo. Procurador, ¿y las multas que se han impuesto a las 4 personas se han pagado o no? No, las multas van a ser igualmente impuestas juntamente a la pena principal. Es una pena accesoria. La pena principal es la privación de libertad, y la pena accesoria sería en todo caso la imposición de multas, que como hemos indicado rondaría entre los $100,000 y $150,000 para cada uno de los imputados. Ya van a ser luego sentenciados, ¿no? ¿Y qué pasa con los bienes de Murillo, procurador? Los bienes de Murillo que se tienen, bueno, están a recaudo acá en Bolivia, ¿no? Los que se conoce que tiene, y hay varios, aquí tiene varios juicios dentro del país, y en los Estados Unidos pues no tenemos una constancia. Lo que sí tenemos es que de Murillo no, pero de otros coimputados sí existen bienes, porque son prácticamente empresarios, ¿no? Hablamos del Champiel, hablamos de los Berman, que tienen bienes que pueden ser y han sido objeto ya de gravamen voluntario de parte de ellos al haber aceptado su culpabilidad. Han permitido el embargo de todos sus bienes. ¿Esto qué nos lleva, Raiza, finalmente? Para cerrar el tema, que vamos a recuperar también los dineros a través del juicio civil que hemos iniciado en Miami,
que tiene ya fecha de juicio, va a ser en octubre del siguiente año. La gente dirá, ¿por qué tanto tiempo? No, existe un calendario que se sigue de acuerdo a las reglas de los Estados Unidos, que somos muy respetuosos. Tenemos que realizar una serie de diligencias antes del juicio, por ejemplo, simplemente 2 audiencias de conciliación que deben llevarse a cabo entre nosotros como parte y también la contraparte si es el caso. Así no haya un acuerdo, la conciliación debe realizarse. Son formas que se tienen antes de llegar a juicio. El dinero lo vamos a recuperar, los 2.3 millones que nos han robado con sobreprecio y también los daños y perjuicios ocasionados tomando en cuenta el contexto, la pandemia. Nos han robado en pandemia. Estamos haciendo énfasis, por ejemplo, en ese tema para que se califique severamente el pago de los daños y perjuicios y obviamente nos repongan las costas judiciales, el gasto de nuestros abogados, en fin, que es una inversión que hemos hecho, pero que la queremos recuperar también en este segundo juicio civil. Procurador, muchísimas gracias por su tiempo. Es importante también, por favor, este último detalle queremos entender bien. En caso de que se recupere estos bienes y se declare culpable Murillo, nosotros vamos a saber si se van a rematar estos bienes para recuperar el dinero del Estado. Habría que ver si existe primero efectivo. Si existe efectivo, se hace un procedimiento de retención de cuentas, algo parecido allá, y pediríamos el reembolso de los dineros calificados en sentencia hacia las arcas del Estado boliviano, en todo caso el ministerio que ha pagado, ¿no? Y en el segundo término, por supuesto, tendrá que acudirse a la vía del remate si no existiere activos en efectivo o en dinero como tal. El sistema norteamericano de juzgamiento y particularmente el Estado de Florida tiene pues mecanismos que permiten varias posibilidades para que los inculpados puedan llevar a cabo el proceso. Una de ellas es declararse culpables, otra es declararse no culpables e ir a juicio bajo 2 modalidades de acusación, que es acusación o por el jurado o por la fiscalía. Hasta hace unos días atrás ellos no se habían declarado culpables, pero existía esa posibilidad, ya que ellos no eligieron ir a la acusación por jurados, que es muy complejo y aparte de eso entendemos por lo menos que es una estrategia legal que han seguido. Con el reconocimiento del delito, lo que han hecho es no negociar. No han negociado los 4 y directamente han admitido su culpa. Y lo que viene ahora es que el juez federal les imponga una sentencia que esperemos sea en los siguientes 30 a 45 días. Se llena la audiencia y eso es lo que ocurre. ¿Es algo así como un proceso abreviado acá? Más o menos así, claro. Ellos tienen sus reglas. En el abreviado se ponen ciertas condiciones. Acá ellos directamente se han acogido a todo, ¿no? Al confesarlo, al declararse culpables, ellos se han sometido absolutamente a la imposición de la condena, han allanado la investigación, lo reconocen por supuesto el ilícito que han cometido, que es una banda criminal que se ha dado a la tarea de realizar actividades delictivas en Bolivia y en los Estados Unidos, particularmente el tema del soborno, el lavado de dinero, la conspiración, son delitos de orden federal. Y por eso es también la dureza de las penas que existen, ¿no? Ellos reconocen que cometieron estos delitos, que están relacionados con dinero del Estado boliviano. Reconocen expresamente, Jorge. De hecho, cuando se les preguntaba por parte de la autoridad judicial si estaban seguros de reconocer, unas 3 veces se ha preguntado a cada uno de ellos, han ellos reconocido, indicando y además sabiendo en la advertencia judicial que no existía ningún vicio de nulidad en esa declaración, no había intimidación, no había nada. Libremente se han acogido. Son juicios penosos, una situación penosa siempre ver a alguien detenido. La audiencia ha sido un poquito más larga de lo esperado porque han habido algunas dificultades de conexión y en vez de todos en una declararse culpables ha sido uno por uno. El último fue el señor Méndez justamente, quien se declaró culpable. Entonces el panorama es ese al momento. Estamos a la espera de la audiencia del señor Murillo los siguientes días. Muy bien, doctor, a ver, un poquito para refrescar la memoria a propósito de un tema que por supuesto no solamente se maneja acá en Bolivia, tiene connotación internacional por la investigación federal que se ha llevado adelante en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la participación de cada uno de ellos? Bien. De acuerdo al pliego acusatorio de la Fiscalía, y además con base en el informe de inteligencia que ha realizado por la justicia americana, se ha visto que Luis Berman se ha declarado culpable, digamos el más grave, ¿no?, por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. ¿Por qué? Porque las cuentas han sido usadas de estas personas para la transferencia de los 5.6 millones de dólares que se transfirieron
desde el Banco Central, a presión de Murillo, a un banco estadounidense. Banco Central de Bolivia a los Estados Unidos. Así, y una vez rebotó la transacción, es decir, los Estados Unidos ya percibía que no era algo regular. Rebotaron la primera transacción y entendemos que Murillo presionó para que nuestro Banco Central, usaron al Banco Central, haga ya reduciendo el monto, porque era mayor el monto del sobreprecio, lo reducen a 5.6 millones y ese sí pasa ese dinero. Inmediatamente, como es un registro bastante dinero, se hace el seguimiento y ahí empieza casualmente la investigación. En marzo, finales de marzo, cuando ya estábamos encerrados nosotros, Murillo estaba dedicándose justamente a hacer el negociado del pago con sobreprecio. De ahí la participación de Bergman, tiene de 3 a 10 años la pena que le van a imponer. Sergio Méndez, sabemos, era el jefe de gabinete de Arturo Murillo, fue el enlace con este grupo criminal. Él estaba siendo procesado por conspiración para cometer lavado de dinero o de activos y blanqueo de activos, y también para cometer soborno de funcionarios extranjeros, como es el caso de él. Él era jefe de gabinete, ¿no? Era una, digamos, autoridad media en el ministerio, pero tenía un contacto directo con el exministro de gobierno. Estaba a su lado, en la puerta del ministerio, del despacho del ministro está el jefe de gabinete. Entonces, es una conexión directa. Su pena es de 3 a 10 años. Luego, Brian Bergman es el hijo del señor Luis Bergman. Ha tenido una participación, digamos, más atenuada, solo está por el delito de conspiración para defraudar, y la pena es de 1 a 5 años. Y lo mismo ocurre con Philip Lechenfeld, que se ha declarado culpable por conspiración para defraudar, igualmente de 1 a 5 años. Ellos son parte de una organización criminal. Entonces entendemos que el juez va a usar parámetros que se llaman, decíamos, usted conoce bien, Jorge, va a usar parámetros para ver qué dosis de pena les impone, la famosa dosimetría penal. Es decir, es una pena no fija, es una pena más bien reglada, donde el juez discrecionalmente va a poder imponer, en ese margen que le da la ley, va a poder imponer las sanciones respectivas. Entonces estamos esperando ya la fecha de la audiencia que va a existir. Aleatoriamente también se les va a imponer una multa que va a ir de los 100 a los $150.000 a cada uno de ellos. Aparte de eso, han aceptado el embargo de todos sus bienes para el tema de responsabilidad civil. Usted sabe que estamos siguiendo otro juicio civil en Estados Unidos para recuperar el dinero burlado y por otro lado para que califiquen daños y perjuicios. Entonces nos paguen los abogados, todo eso. Estamos siguiendo eso también, Jorge, estamos en Estados Unidos con eso, ¿no? Entonces, bajo ese contexto hemos visto muy favorable la audiencia de hoy. Ha sido algo de cierta manera sorpresivo casi para todos el que se hayan allanado tan rápido, pero era contundente. Nuestra presión ha sido fuerte allá también por, obviamente, como Estado víctima, como el Estado boliviano víctima, pero también creemos que ha sido importante que esa investigación inicial que ha existido sobre el giro que ha existido del dinero de diferentes lugares y fuentes hacia las personas que hicieron este delito, ¿no? Ahora, el Buró Federal de Investigación, el FBI, es el que ha hecho toda la investigación a propósito de este tema. Claro, inicialmente llamó la atención bastante y de ahí empieza a hacerse el seguimiento, la transferencia de un banco central de un estado, en este caso de Bolivia, a cuentas privadas, además por esas cantidades, y bueno, de ahí se empieza a hacer toda la triangulación. Así es. ¿Se le ha pedido en algún momento en este proceso, antes de que estas personas, Sergio Méndez, Luis Bergman, Brian Samuel Bergman, el hijo, y Philip Lechenfeld, se declararan culpables, el Estado boliviano ha coadyuvado, ha aportado con prueba, la defensa de los abogados que ha contratado el Estado boliviano, han aportado prueba a esto? Bien, hay lo siguiente. En esta etapa de investigación, hasta antes del juicio, la participación de la víctima es limitada. El sistema es un sistema en el que la víctima, como antes existía en nuestro sistema penal, tiene una participación limitada y con ciertas restricciones. Porque cuando ocurre un delito, la sociedad entera, el pueblo entero se ve agraviado por un delito de orden público, más si es un delito federal. Por eso la participación es preponderante del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía del Estado de Florida. Por ese motivo, no es que no queremos participar. Obviamente hemos hecho las gestiones, hemos llevado pruebas a Estados Unidos y eso nos ha servido sobre todo para abonar el tema de la demanda civil. Pero no por eso hemos descuidado este tema que es tan importante. Tiene su mecanismo, pues, la justicia. Por supuesto, nos hemos apersonado, estamos apersonados ante la Fiscalía porque ese es el conducto para participar en el juicio. Nos han notificado para todas las audiencias, son varias que han existido,
para, digamos, darle un poco de, no un poco, para darle sobriedad al tema. Yo solamente he salido un par de veces de las varias audiencias que han habido, solo he informado de 2 o 3, pero han habido varias audiencias que hemos estado presentes y esta ha sido la más importante, por eso hemos acudido a la prensa para que el país conozca el avance de este juicio. Muy bien. Hablemos ahora de Murillo. El próximo 8 de octubre, Murillo va a tener su audiencia, que va a ser virtual. La otra vez lo veíamos precisamente en las imágenes que se hicieron virales con el uniforme de color verde, el uniforme que manejan en el estado de la Florida a propósito de las cárceles, de los centros de detención. Así es. ¿Qué se espera de esa audiencia? Bien. ¿Murillo podría seguir el mismo camino como estrategia legal de pronto de declararse culpable? Porque, claro, al declararse culpable en los Estados Unidos también las penas aminoran. No es la misma sentencia que cuando tienes que seguir todo el proceso y al final del camino las pruebas son irrebatibles y, claro, ahí la condena es mucho mayor. La situación de Murillo yo creo que es ya cada vez menos compleja. ¿Por qué? Porque hoy se ha despejado al haberse sometido y declarado culpables los 4 otros coimputados. Claramente se marca la línea que no habría muchas posibilidades para que Murillo se defienda en un juicio abierto o ante jurado, entonces estaría muy complicada esa situación. Pero no hay mucho espacio como para alegar inocencia, ¿cierto? Difícilmente, claro. En estas circunstancias, cuando todos han reconocido los delitos, es algo inverosímil, sería algo inverosímil que no haga lo mismo. Es una posibilidad, ¿no? Entonces lo hemos mantenido por eso como una posibilidad. Yo creo que va a ser lo coherente que él también vaya por ese rumbo. Veremos qué pasa el 8 de octubre, es la fecha de audiencia de Arturo Murillo, y seguramente estaremos comunicando también al terminar esta audiencia qué pasó con él. Y si es el caso, pues en noviembre estimamos, eso nos dijeron los abogados, entre fines de octubre y mediados de noviembre tengamos ya la fecha de la audiencia de imposición de condena. Ya no hay nada que discutir porque, de hecho, al reconocer sus delitos, han allanado que el Estado sigue investigando, es un mecanismo de la justicia norteamericana. Claro, no hay mucho espacio para que Murillo se declare inocente, es lo que decíamos, ¿no? Si Muy son poco. 5 imputados, de los 5, 4 se declaran culpables, hay uno que seguramente va a seguir el mismo camino de declararse culpable el próximo 8 de octubre. Es lo más probable. Doctor, ¿cómo está el tema del dinero, de recuperar el dinero? Hay un proceso civil, usted nos menciona. Así es, hemos iniciado ya hace un par de meses un proceso civil. Hemos notificado a todos los procesados. Este grupo, incorporamos a este grupo al exministro López y a la empresa Cóndor, que es la proveedora justamente de los insumos, de los gases y otro material disuasivo que compraron con sobreprecio. El juicio ha sido radicado en el estado de Florida, hemos, decía, todos notificados. Están corriendo los últimos plazos, la última notificación son 20 días, para que luego, ya procesalmente hablando, se tenga la fecha, corran los plazos para que ellos tengan ciertos mecanismos de defensa, como que estamos teniendo recurrentemente en su caso. El juez les cita audiencia, les explica sus derechos en materia civil, claro, para ver si hay alguna situación también de allanamiento. Este proceso penal se va a vincular mucho al civil, porque ya habiendo reconocido los delitos, lo que va a quedar es que nos liquiden el dinero. Tenemos 2 pretensiones ahí, Jorge. La primera pretensión busca la devolución de todo el dinero que ha sido pagado con sobreprecio, es decir, el exceso, que son 2.3 millones de dólares, que se ha reintegrado absolutamente al Estado boliviano. La segunda pretensión tiene que ver con el pago de los daños y perjuicios que deben ser cuantificados, tomando en cuenta que esos dineros abonados a la cuenta del exterior han sido en época de pandemia, tomando en cuenta que han sido objeto de un sobreprecio. La ley americana permite que se pueda calificar un buen daño en ese sentido. Sí. Vamos a recuperar todos esos dineros. Nos han establecido que para octubre del siguiente año va a ser la audiencia de juicio, y todo este año tenemos que preparar el juicio, tenemos que cumplir 2 audiencias de conciliación con la parte contraria por ley, o sea, es por el calendario que ha impuesto el juez, y vamos a cumplir una serie de mecanismos, obtención de pruebas en un año. Entonces, en octubre del siguiente año va a ser la audiencia del juicio civil. Muy bien, lo que pretende el Estado boliviano es recuperar los 2.3 millones. Los 2.3 y hacernos pagar todos los gastos, incluidos los abogados, que tanto nos han dicho que los abogados sirven, pues los abogados nos sirven para muchas. Y en este caso ha sido muy oportuna la participación que hemos tenido en el juicio de Murillo. Muy bien. Doctor, ¿en qué está el tema de la extradición? ¿Y cómo colisiona con lo que está ocurriendo? Bien. ¿O son cuerdas separadas? Porque, claro, de existir una condena para Murillo por la vía penal, sí, tendrá que cumplirse esa condena en los Estados Unidos. Y así posteriormente
será puesto nuevamente en Bolivia con el tema de la extradición, pero primero se debe cumplir la condena en Estados Unidos. Así es una regla, ¿no? En extradición se habla, si fueran el mismo hecho juzgado en Bolivia tendríamos problemas, no es el mismo hecho, ya que en Bolivia hay falsedad, hay otros delitos que están siguiendo, y ya se ha derivado de parte de la Fiscalía, entendemos, el pliego de extradición para que a través del conducto regular, que es la Cancillería, se envía a su homólogo el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia en los Estados Unidos y se haga el trámite de extradición. Entonces no impide eso, está avanzando la extradición, se han traducido una gran cantidad de documentos, como exige el Tratado de Extradición del año 2005 vigente entre Estados Unidos y Bolivia, y creo, por lo menos, que como van las cosas en este juicio penal, que nos da el tiempo razonablemente para que antes de que cumplan su condena, porque van a cumplir condena en Estados Unidos, pueda autorizarse la extradición por los canales respectivos en la justicia norteamericana. ¿Cuánto tarda el proceso de extradición aproximadamente? Un año y medio más o menos. ¿Tiene ¿no? sus tiempos? Claro, tiene 6 meses de detención preventiva. Bueno, hay mecanismos, no hay una detención previa que se puede pedir, pero están ya detenidos. Entonces, hay una serie de mecanismos que dependiendo de qué tipo de Estado seamos, en este caso somos el Estado requirente y el Estado requerido son los Estados Unidos. Entonces, hay una... ¿Y el tratado de extradición está vigente? Está vigente, claro, se hace un checklist, ¿no? Se ve si realmente la pena no es más agravante que la otra, no son delitos conexos, si va a cumplir, por ejemplo, los detenidos tendrían una mejor situación en Bolivia que en Estados Unidos, en una serie de condiciones, se hace un test legal de cómo son favorables las condiciones para habilitar luego la extradición. Entonces, yo he visto temas, pues trabajo en la Corte Suprema hace años y veía justamente extradiciones, entonces más o menos la hermenéutica que se usa en estos casos. Esas fueron las palabras de Wilfredo Chávez, el Procurador General del Estado, quien explicó que los aliados de Arturo Murillo se declararon culpables del blanqueo de capitales en Estados Unidos. Los 4 socios de Arturo Murillo que están siendo juzgados ante la justicia de Estados Unidos se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero, blanqueo de capitales y sobornos en relación con la compra de materiales para las fuerzas antidisturbios durante la administración de la expresidenta transitoria Yanine Áñez. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, ha informado de que esta declaración allana el camino a la justicia de Estados Unidos. Si bien ahora hay que esperar a que se dicte una sentencia, asimismo está previsto que el próximo 8 de octubre se anuncie la situación en la que se encuentra Arturo Murillo tras esta posible negociación con la Fiscalía, un rumor que corría en meses pasados. Así, Luis Bergman, uno de los acusados, se declaró culpable de conspirar y blanquear dinero, sobornar a funcionarios extranjeros, por lo que se expone a una condena de entre 10 años de cárcel. Su hijo, Brian Bergman, se declaró culpable del delito de conspiración para defraudar, que acarrea penas de entre 1 y 5 años de prisión. Ambos eran dueños de la compañía utilizada para mediar en la compra de material antidisturbios con sobreprecios en el periodo transitorio de Yanine Áñez. Por su parte, Sergio Rodríguez se ha declarado culpable de conspirar para cometer blanqueo de capitales y sobornar a funcionarios, mientras que Philip Lichtenfeld se ha declarado culpable de conspirar para defraudar a Hacienda. Los 4 procesados estuvieron de acuerdo en declararse culpables y renunciar al juicio por jurados, ha explicado Wilfredo Chávez, el Procurador General del Estado, en una conferencia de prensa y posteriores entrevistas. Este caso fue reactivado después de que estas 5 personas fueran detenidas en Estados Unidos como resultado de una investigación que estableció que más de 2.3 millones de dólares con sobreprecios se habrían gestionado a través de cuentas en bancos estadounidenses. El negociado logró que la empresa de Brian Bergman, Bravo Tactical Solution, con sede en Florida, se adjudicara de forma directa
a la compra de gas lacrimógeno y otros equipos antidisturbios no letales por cerca de 5.6 millones de dólares. También informó que se emitió un mandamiento de aprehensión en contra de Arturo Murillo en Bolivia. Esta orden fue firmada por la juez Albania Caballero, por lo que se instruye que se haga la aprehensión del imputado para definir su situación legal. A cualquier miembro de la fuerza pública y o autoridad hábil y no impedida por ley para que proceda a la aprehensión con la facultad que establece la Constitución Política del Estado a Arturo Carlos Murillo Prijit. Se lee en esta orden de aprehensión que fue emitida desde Santa Cruz. Según la orden, el exministro de Gobierno de Yanine Áñez es declarado rebelde y contumaz a la ley en el marco del proceso penal por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La orden de aprehensión fue firmada por la jueza Albania Caballero, por lo que se instruye que se haga la aprehensión del imputado para definir su situación legal. Arturo Murillo Prijit, considerado como uno de los hombres más fuertes del gobierno de Yanine Áñez, está detenido en Estados Unidos desde mayo por los delitos de lavado de dinero y soborno en la adquisición de material antidisturbios a una empresa internacional con la que ya tenían un acuerdo para hacer este sobreprecio. Ahora se sabe que la audiencia de Arturo Murillo se realizará el próximo 8 de octubre y ahí se sabrá cuál es la situación legal del ex ministro de Gobierno de Yanine Áñez. Pero es una mala señal para Arturo Murillo que sus otros socios se hayan declarado culpables, porque de los 5 implicados ahora 4 se han declarado culpables. A Arturo Murillo al parecer le queda el pataleo también declararse culpable. Seguramente se sabrán más detalles después del 8 de octubre sobre la situación legal de Arturo Murillo. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios y además, ¿qué creen ustedes que pase el 8 de octubre con Arturo Murillo? ¿Creen que se declare culpable? ¿Creen posible que Arturo Murillo pague su fianza o que enfrente este proceso declarándose inocente? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también considerando que la justicia estadounidense seguramente no se parece ni un poco a la justicia de Bolivia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.